Bueno, empezamos. A ver, yo no sé si llamarlo debate, mesa redonda. Al final, lo que nos gustaría es que fuera una charla entre colegas, al final, ¿no? Que es lo que somos, tanto los de arriba como los de abajo. Tenemos un micro preparado, ¿vale? Si en algún momento alguien quiere decir o interrumpir o comentar lo que sea, sobre todo que levante la mano y os pasamos el micro de inmediato, ¿de acuerdo? A ver, a mí me gustaría empiezo con una reflexión que hemos hecho durante todos estos meses desde el equipo de comisariado. Cuando con el jurado que montamos seleccionamos estas 20 obras, lo hicimos intentando desvincularnos de la temática de la Bienal. Es decir, que las razones para seleccionar una obra no fueran relacionadas con la temática, porque las obras que se habían hecho durante los últimos 3 años no tenían por qué estar pensando en esta temática, ¿de acuerdo? Con lo cual, las razones para elegir las obras eran pues de otro carácter, que es el carácter que, bueno, todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a juzgar las obras de arquitectura, ¿no? Pues por su calidad, por su pertinencia, por su compromiso, etcétera, 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 ¿no? Todas las obras premiadas, y las finalistas y las seleccionadas, cumplen con todos estos requisitos. Y lo que sí que hicimos una vez teníamos las seleccionadas, finalistas y premiadas fue echar la vista atrás y mirar a ver qué había pasado, ¿no? Cuál era el panorama de lo que habíamos seleccionado. Y bueno, no sé si es, o sea, por una parte es un panorama muy esperanzador, porque bueno, lo habéis visto, ¿no? Porque son obras de una calidad excepcional, pero por otro lado, y esto es algo que comentábamos ayer por la noche ya con algunos de vosotros, sí que vemos que las obras que hemos premiado son claramente excepciones. Y eso es un problema. Tenemos un problema, ¿no? En general. Si no fueran excepciones, a lo mejor no haría falta hacer bienales de arquitectura, ¿no? Si esto fuera la norma, si toda la arquitectura de nuestro país tuviera esta calidad, bueno, no sé, yo no me pondría a montar una bienal, pues diría, pero si no hace falta, si está todo, si es magnífico, este país es la bomba, ¿no? Y el problema es que no es así, ¿no? Que estas obras que deberían ser, creemos nosotros, y a lo mejor nos equivocamos, esto es un punto de vista, que deberían ser la pauta, pues desgraciadamente no lo son, ¿no? Yendo más a vuestras 2 obras y sobre todo en la manera como las habéis explicado. Cuando lo explicabais yo pensaba, fíjate que empiezan, y es algo que yo encuentro muy propio, empiezan hablando del contexto y casi que la mitad de la explicación en ambos casos es explicar dónde se asientan, qué vistas, qué climatología, ¿no? Etcétera, etcétera, qué historia. Y para nosotros, arquitectos de este país, eso es normal, no lo vemos como algo curioso, extraño. Estamos acostumbrados a que una obra de arquitectura se explica no simplemente por la genialidad de una persona, sino pues el proyecto lo hacen muchos aspectos, ¿no? Y muchos de ellos son aspectos que están ya allí. Es decir, que tú decides pocas cosas incluso. Al final es escuchar, ¿no? Escuchar el lugar, leerlo, estar atento y responder a lo que te está pidiendo. Pero eso también es una excepción. Nosotros a lo mejor estamos muy acostumbrados, pero cuando uno mira cómo funciona el mundo, ¿no? A nivel global, y nosotros con Ana, como que Ana es finlandesa, tenemos la suerte de ir a Finlandia muy a menudo y ver las cosas desde otra perspectiva, pues esto a lo mejor también es una excepcionalidad. Cuando miras la arquitectura que se hace en China, o cuando miras la exposición de Dubái que se acaba de inaugurar, o cuando miras mucha arquitectura americana, por ejemplo, ves que dudo que los arquitectos, bueno, dudo y sé que lo expliquen desde esos parámetros, ¿no? Con lo cual, estamos viendo una arquitectura, y no lo digo ahora para deprimirnos, sino al revés, yo creo que lo que tenemos que hacer es animarnos, que es la excepción de la excepción. O
sea, si la arquitectura en España, la que se cuenta en las escuelas, ya es una excepción respecto a la arquitectura global, además resulta que las obras que vemos ahora son una excepción respecto a esta excepción, ¿no? Bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar de cómo podemos hacer que la excepción se convierta en regla, ¿no? Eso evidentemente no lo vamos a conseguir solos, desgraciadamente no lo vamos a conseguir en este congreso, porque ahí entran 20.000 parámetros que se nos escapan absolutamente de las manos. Pero bueno, yo creo que una cosa que sí que espero que ayude este congreso como pequeño grano de arena es a explicar que estas excepciones deberían ser norma, ¿no? Y ahora ya entrando, es un tema de reflexión que abro, de debate, por si, no sé, por si alguien no está de acuerdo o quiere matizar. Respecto a vuestras obras, hay una cosa que a mí me ha interesado mucho de las dos, que en la primera se ha explicado y además incluso ha sido el punto de apertura de vuestra explicación, que decíais que la administración impone una forma, ¿vale? Y lo que hacemos nosotros es no ir por ahí, porque entendemos que eso no tiene ningún sentido, sino buscar una lógica. Y una lógica, no una forma, sino una lógica. La forma luego vendrá, dependiendo de la lógica aplicada, la estrategia, que viene del lugar, ¿no? Claro, en el caso del segundo proyecto de Fuertes Penedo, es decir, aquí yo entiendo que hay una lucha, entiendo que no habéis explicado, a lo mejor me equivoco, pero que hay una lucha contra la administración en este caso para explicar una manera de razonar distinta, de decir, oye, creemos que estáis equivocados, la normativa va por aquí, nosotros creemos que hay que ir por allá, y seguro que eso, bueno, entiendo, al menos por experiencia propia, que no ha sido fácil. En el segundo caso, no lo habéis explicado, pero yo me imagino que también, pero ya digo, a lo mejor me equivoco, ya no tanto por un tema de volumetría o de forma, que en este caso no creo que fuera el problema, sino de materialidad, ¿no? Yo me imagino, no sé, porque me he encontrado en estas situaciones muchas veces, que cuando le dices al técnico municipal que vas a hacer una casa en hormigón en medio de este contexto, pues que seguramente hay reticencias, ¿no? Y en cambio, en las fotos que enseñabais, Fuertes Penedo, se veía alguna casa por ahí detrás absolutamente nefasta, que no tenía ningún tipo de calidad, ni arquitectónica, ni contextual, ni nada de nada, que estoy seguro que no representó ningún problema para el técnico municipal a la hora de hacer, ¿no? Un técnico municipal que ha pasado por las escuelas de arquitectura de este país también, con lo cual ahí tendríamos que reflexionar sobre qué es lo que pasa. No sé, si podríais, o sea, donde quiero ir a parar es cómo es posible que el punto de partida muchas veces en muchos proyectos sea algo que no debería de ser, que es cómo lo puedo hacer para revertir una situación de partida que entiendo que no es la que debería ser, ¿no? No sé si queréis explicar, a lo mejor resulta que me decís, no, Eugeni, si el técnico municipal era un tipo maravilloso y fue todo perfecto, pero lo dudo, ¿no? Perdonad, tenéis que poner el micro. Ahora, ¿sí? No te podemos decir eso de inicio, pero sí que hablando a nivel administración tendríamos que decir un dato, ¿no? Es decir, en Galicia hay muchos núcleos que están protegidos, es decir, que ha habido una reflexión acerca de la protección de esos elementos y hay viviendas que están protegidas en sí mismas. Y entonces empezaríamos a hablar, ¿no? Como podrían saber también nuestros compañeros, con patrimonio, etcétera. Primer dato, esta vivienda no estaba ni protegida. Es decir, nosotros podríamos tirarla por completo, quitar toda la piedra existente y volver a repetir la volumetría como nos diese la gana, ¿no? Entonces ese era el primer planteamiento que decíamos, es que esto lo deja a la libertad de los propios arquitectos, ¿no? Es decir, podríamos, y la comparación que haces con la vivienda de atrás es importante, ¿no? Porque podríamos llegar a repetir, pues por ejemplo, ese esquema y cumpliría normativa, ¿no? Y estaríamos perdiendo pues toda esa historia detrás. Y segundo, nuestro inicio fue una locura, porque cuando empezamos a intentar explicar lo que queríamos hacer, nos encontramos, bueno, pues a un técnico municipal que dijo frases del estilo no sé si se pueden decir aquí, pero bueno, ya vienen los que no son de muros a estropearnos muros.
Esta fue la primera frase. Sí, ese fue Lola. Ese fue Lola. Menos mal que después nos tocó otro técnico. Justo. Que sí que mucho más razonable. Sí. Mucho más razonable y bueno, y en todo momento nos admitió cosas que, bueno, ya lo tenemos comentado otras veces con Salga de Liñares, que esta casa hay en pueblos que no se podría hacer por los técnicos, porque aparte que hay una normativa que lo que comentaban, te impone tanto forma como materiales y colores. Y que hace que en el rural de Galicia pues cosas así no se puedan, o porque, por ejemplo, no te permite usar ni aluminio anodizado u otras cosas, pero en cambio las casas de detrás, siendo los mamotretos que son, sí los permite hacer porque son blancos, con carpintería blanca y teja. Entonces, depende muchas veces también al criterio del técnico y que encuentres un técnico que sea voluntarioso. Claro, nosotros ya no volvimos a hablar con el primer técnico, intentamos siempre que las llamadas fueran hacia el segundo técnico y encontramos en el segundo técnico un compañero. Y al final creo que esto es una profesión de compañeros en todos los aspectos, desde cuando estás con el oficio, ¿no?, con la persona que está trabajando, hasta el técnico municipal. Entendía la idea, creía en ella, entendía pues a lo mejor el detalle que le poníamos en los elementos y que a mayores pues queríamos introducir, bueno, pues nuevos materiales en ese entorno, ¿no? Y no solo lo respetaba, sino que nos ayudaba. Y yo creo que eso fue una buena combinación, por lo menos a decir, uy, esto ponérmelo así porque si no nos va a cumplir. Sí, pero el tema de la normativa claro. sí que es peliaguda. Incluso nos hemos encontrado con la paradoja en otros sitios de tener que utilizar hormigón y pintarlo de color hormigón, o justificarlo, porque el propio técnico, los técnicos no dejan ese tema de hormigón visto y, bueno, cosas parecidas. Algo, bueno, en la parte que, continuando con lo que están comentando. Perdonad, acordaros de poner el micro, encenderlo siempre. Sí. Algo, está claro que algo falla, ¿no?, en esa normativa, cuando al amparo de esa normativa se está haciendo todo lo que se está haciendo. Quiero decir, está muy bien acotar, pero esto es como el mundo al revés, ¿no? Es decir, están acotando, pero no lo están haciendo para bien, lo están haciendo sobre todo para mal. Es decir, las referencias son tan vagas que lo único que hacen es limitarte. Pero al que no le importa cómo hacer las cosas, tiene cancha, no le importa. Es decir, da igual, si al final son 4 cosas, es decir, una cubierta que a veces te obligan, imaginaos lo que eso supone, ¿no? Hay una normativa de algún ayuntamiento que te obliga a que las cubiertas tienen que ser a 2 aguas. Es decir, eso es lo que se diría empezar la casa por el tejado, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces, ya que tenemos una cubierta a 2 aguas, a ver qué casa le hacemos debajo, ¿no? Porque evidentemente hay una forma en la arquitectura tradicional que te lleva a esa cubierta a 2 aguas, unas crujías, unos volúmenes que funcionan, que son lógicos y que tienen sentido. Pero claro, tú imagínate, no sé, hacer una... Es que ¿cómo te condiciona poner una cubierta a 2 aguas en un proyecto? Te condiciona totalmente, ¿no? Y no entienden que todo es opinable. Es decir, ya, bueno, el que se atreva a hacer una normativa y obligar a poner una cubierta a 2 aguas, la normativa autonómica es mucho más flexible, porque habla siempre hace sugerencias, ¿no? Y abre preferentemente. Y después te dice, bueno, en caso de una solución tal y que esté justificada por los técnicos, bueno, pues se puede pasar un poquito ahí. ¿Qué pasa? Que, bueno, esa excepcionalidad, a nosotros con el problema que tenemos, por ejemplo, en este ayuntamiento en el que hicimos este proyecto, y que llevamos 12 años haciendo cosas así un poco diferentes, es que la normativa te permite excepciones, ¿no? Una excepción, bueno, pues por la calidad, que dice, calidad arquitectónica, bueno, que ya te pones a juzgar, ¿no? Y la historia es que te obligan a justificar esa excepcionalidad cada vez, es decir, cada vez, ¿no? Te mandas el proyecto y el último dice, mira, es que no me justificaste la excepcionalidad. Y, bueno, pero esto ya no es una excepción. Es decir, la excepción sería la primera vez, pero es que esto para ti ya no puede ser una excepción. No, para quedarse más tranquilo, pues que le vuelvas a soltar la parrafada de la excepcionalidad, ¿no? de la solución. Y después que se entiende, la normativa habla de armonización. Y bueno, hablábamos ayer de música, la armonía, lo que significa armonizar, ¿no? Pero la gente lo entiende, generalmente se entiende mal, ¿no? Se entiende armonía por mímesis o por copia o no sé, es decir, parece que si tú colocas piedra o le pones una teja ya, pues eso ya está, ¿no? Y te lleva después a confusiones, a pastiches de esos que estamos encontrando cuando ves esa foto toda, ¿no? Que eso sí, cumplen al milímetro esas normativas rígidas,
pero bueno, que sirven evidentemente para que no aportan nada, ¿no? Nosotros, tal vez no fue tan específicamente de este proyecto sino que es una batalla que tenemos a diario y supongo que muchos de nuestros compañeros, ¿no? Ahí te quedan dos caminos, o ser literal o la parálisis generalmente, ¿no? Bien es cierto que hemos tenido el caso contrario. Nosotros tenemos el estudio en un ámbito casi rural del borde de Santiago, y en Santiago, con un casco histórico protegido y de mucho interés y valor, se hizo una labor muy importante hace años. El Consorcio de Santiago nos mostró que la manera de intervenir en la ciudad histórica tenía que ser el resultado de un proceso constructivo muy riguroso. Entonces, claro, eso nos acercaba mucho, creemos, a los procesos de la arquitectura popular, ¿no? Nosotros nos formamos dibujando la arquitectura popular con Pedro de Llano, que antes salía ahí conmigo la payoza, ¿no? Y ¿qué problema nos encontrábamos? Que teníamos un hilo conductor, como en la arquitectura popular, pero y daba un resultado apreciable desde un punto de vista del oficio y del rigor arquitectónico constructivo, pero dejaba fuera la arquitectura contemporánea, porque la arquitectura contemporánea, cuando trataba de cambiar esos procesos constructivos, pues la dejaban fuera. Entonces faltaba ese encaje, ¿no? En el rural está pasando de otra manera. No se ha aprendido la lección positiva de todo ese proceso del consorcio, ¿no? Porque no se ha entendido que el hilo conductor, seguramente, como la arquitectura popular, debe ser el proceso constructivo, el que sea, con rigor, pero el que sea, y se han quedado exclusivamente en la imagen. Con lo que andamos ahí, en un mundo que uno no sabe muy bien cómo moverse, ¿no? Bien es cierto que te lleva a veces a reflexiones pues profundas, ¿no? Y entonces, la sorpresa es que tú esperas de tus compañeros en los ayuntamientos que hagan reflexiones similares a las tuyas, más o menos acertadas, pero que te acompañen en el camino. Y eso cada vez sucede menos. Tanto es así que en Galicia nos estamos encontrando, y supongo que en el resto del Estado pasará algo parecido, que como no son capaces de acotar el proceso, cada vez aparecen nuevas normas que tratan de acotarlo, pues como comentaban Óscar y Yago, ¿no? Acotarlo desde un punto de vista de la imagen, del material, solo se pueden usar estos materiales, ahora de la guía del color, ahora han sacado pues una ley del paisaje, que claro, en fin, y realmente te encuentras, es como si estuvieras haciendo una carrera con una mano atada a la espalda, a la pata coja, y no sé, dentro de poco no sé cómo nos pondremos ya, ¿no? En fin, no era a lo mejor tan específico este proyecto porque era una batalla que llevábamos ya de tiempo, ¿eh? Pero sí que nos estaba pasando con otros proyectos al mismo tiempo en el estudio. Entonces, claro, es algo que dices, bueno, esto, qué complicado te lo ponen, ¿no? Qué complicado te lo ponen. No son capaces de identificar al enemigo. No, Se equivocan, ¿no? Sí, yo perdonar, pero es que yo creo que hay un tema más de fondo. Yo creo que estas instituciones, yo he trabajado en Galicia también, y efectivamente he visto el tema de la ley del paisaje, lo del color, lo de no sé qué tal. Y yo creo que es porque desde diversos estamentos lo que se quiere es crear una seña de identidad. Entonces nos obligan a los arquitectos a pasar por esa seña de identidad, pues para construir nación, para construir país, para lo que sea. Entonces, de repente, pues bueno, pues no, ahora todas las casas tienen que ser de esta manera, ¿no? Ahora tenemos que ir todas las casas con piedra, ahora tienen que ser todas las casas de este otro lado. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con ese proceso de regionalismos, de localismos, que de alguna manera lo que hacen es que nos hacen pasar por la piedra y que al final los arquitectos, ¿no?, pues tenemos que plegarnos a algo de lo que somos ajenos. Entonces, claro, vamos a ver, en esa construcción de identidades, pues claro, empiezan a surgir un montón de normativas. Yo cuando, por ejemplo, que ya os digo, trabajé en Galicia, cuando empecé a ver lo del tema de lo de la carta de colores, lo de los materiales, lo de tal, digo, pero yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Digo, ¿cómo es posible que yo no pueda proponer esto o pueda proponer esto otro? Entonces, claro, ya empiezas a hablar con gentes, compañeros y tal, empiezas a ver el mar de fondo y te das cuenta que en realidad es algo que somos completamente ajenos a ello. Y que al final la normativa es ideológica. Y al final es una normativa que lo que quiere es imponer e imperar algo por el cual nosotros al final tenemos que adaptarnos. Entonces, bueno,
creo más o menos que va un poco el tema que puede ir por ahí. Pues probablemente tengas parte de razón. Sí. Y yo creo que, aparte del camino, es, desgraciadamente, el que comentaba Alfonso antes, es decir, que esto va a más, ¿no? Y sobre todo, como dices, si lo que nos están haciendo es intentar mantener una identidad, es un error en sí mismo, porque la identidad evoluciona, ¿no? Y entonces nosotros mismos tendríamos que construir nuestra propia identidad de hoy, basada en los parámetros que consideremos. A veces, y sobre todo cuando estoy escuchándoos a vosotros y viviéndolo en nuestras propias carnes, me viene a la cabeza una de las conferencias con Luigi Snozzi, que hablaba de los 10 puntos normativos para la construcción de Monte Caraccio, ¿no? Al final hablaba de un sentido común, ¿no? Y no necesitabas más. Quizá quien esté en el otro lado, si respaldase con sus 10 puntos toda esa normativa para que la idea fuera potente, nos estaría pues allanando el camino, ¿no? Porque si no, cada vez más, pues decías un pie, una mano, ¿no? Pues seguiremos corriendo así y hasta sabe Dios el camino, ¿no? Sí, de todas formas, a ver, yo tengo un problema con los micros, ahora está encendido, Sí. pero es que si le doy al botón, sigue encendido, ¿verdad? O sea, y esto me está descolocando, porque, o sea, siempre está encendido, ¿no? Sí, sí, ese micrófono tuyo sí, está encendido siempre. Y el de tu compañera también. El resto no, el resto no. Vale. Vale. Genial. Bueno, simplemente, lo dejo así me oís, ¿no? Vale, no, simplemente decir una cosa, yo creo, para acabar este tema, que estos proyectos, de todas formas, lo que nos están enseñando es que la normativa no es una excusa para no hacer un proyecto absolutamente fantástico como los que hemos visto. Con lo cual, en realidad, nos lo ponéis difícil, ¿no?, a los demás, porque es en plan, no, oye, todos tenemos la misma normativa, todos tenemos las mismas dificultades. No te quejes tanto, ¿vale? Porque si te esfuerzas y lo trabajas y lo batallas, puedes conseguir cosas de este tipo. El problema es que lo ponen excesivamente difícil, que, hombre, un poco de ayuda pues también, ¿no?, se agradecería. Pero esto es algo que tenemos que recordar, que no es excusa, ¿no? No es excusa porque, vaya, lo habéis demostrado, ¿no? Bueno, ahora yo también supongo que tengo el micrófono encendido. Quería, digamos, girar esta conversación, digamos, de lamentar de las condiciones donde trabajamos, que lo habéis explicado muy bien, que tampoco siempre es difícil, a un comentario que Salgado Linares hicieron en la presentación, que era hablar de los errores propios. Y esto a mí me gustó mucho porque muchas veces no hablamos de nuestros errores, digamos, o si lo ponemos de una manera más amable, de nuestros procesos de aprendizaje, para decir lo mismo de otras palabras. Entiendo que en todos los procesos de hacer arquitectura, llevar una obra a cabo, no solo, digamos, proyectar, pero también construir, hay una cadena de errores igualmente. Y vosotros mostráis una calidad arquitectónica increíble, una calidad de acabados increíble, etcétera. Pero ¿cómo se afronta el error? Vosotros habéis explicado un caso como muy concreto y cómo de alguna forma girar el error a vuestro favor o cómo admitirlo como una parte del proyecto. Pero como en realidad el punto de partida o la solución arquitectónica es muy diferente en los dos casos, por ejemplo, ¿cómo se maneja el error en hormigón? ¿Cómo se maneja el error en madera? Me gustaría que comentarais un poco esto. Nos hemos acostumbrado a que si yo le doy importancia a un error, Fran se la quita. Entonces es estupendo, porque yo digo, joder, Fran, no sé cómo, mira qué tal, eso no tiene ninguna importancia. Y al revés exactamente igual. Digo, siento que en la evolución nuestra, claro, lógicamente uno sale de la escuela, tiene poca experiencia en obra, y cada vez que surge un problema en una obra, se paraliza, ¿no? Llega un momento... Disculpa, ¿no tienes encendido el micrófono? Llega un momento en ese proceso que, bueno, pues como a nosotros nos gusta mucho ir por la obra y disfrutamos mucho de la obra y tenemos las obras muy cercanas, con lo que podemos estar casi continuamente, pues uno se acostumbra a veces a darse cuenta de que esos errores pues no son para tanto, generalmente, ¿no? Dentro de un orden, ¿eh? O sea, que no son para tanto. Y bueno, pues cuando le llaman, oye, que tenemos aquí un problema y tenéis que venir a resolverlo, pues ya lo ve
como una oportunidad, en cierta manera, para ir un poco más allá, ¿no? Para mejorar o para hacerlo mejor o para tal. Con lo que, bueno, los vas cogiendo con naturalidad. Entiendes también que es parte del proceso. Unas veces se confunden pues el carpintero o el cantero o el albañil o el encofrador y tú también te confundes. O sea, bueno, y no pasa nada y lo comentas, ¿eh? Especialmente en el espacio público, que hacemos bastante espacio público, ese tipo de cuestiones son muy habituales, porque incluso a veces el espacio público se abre antes de que lo hayas terminado, y hay errores, y dices, coño, pues esto no sé qué. Ahora acabamos de terminar una obra que decíamos, hay 2 cosas que están mal, pero la próxima vez las haremos bien. Quiero decir que dices, oye, pues mira, sí, pero seguramente el problema sería no aprender de esos errores, ¿no? Pero bueno, en fin, con naturalidad, ¿no? Y Fran me dice, no tiene importancia. Bueno, es que digamos también hay niveles de error, ¿no? Hombre, claro. Es decir, lo digo porque, hablando de la madera, hablando ahora del hormigón, ¿no? Los sistemas tradicionales y los materiales más tradicionales no llevan nada bien los errores, a nivel constructivo. Es decir, nuestros antepasados, cuando hacían estas casas tan estupendas, sabían que un error podía ser fatal, no había elementos que pegaran todo como pasa ahora, ¿no? Es decir, da igual, yo lo hago mal, pero esto no se cae. Pero aquella se caía, ¿no? La madera penaliza mucho los errores, pero los errores constructivos. Es decir, la madera es un material que requiere, lo hablábamos ayer también, excelencia en el conocimiento de cómo funciona. A partir de ahí, si la trabajas bien, es muy agradecida, pero si lo haces mal, los errores se pagan. No un error de un acabado, de que venga un... O sea, esos detalles, ¿no? Esas son pues tonterías. Si lo puedes arreglar, lo arreglas, y si no, pues tampoco pasa nada y lo recuerdas cada vez que lo ves o por lo que pasó, ¿no? Pero bueno, después detrás, los errores con mayúsculas, tienes que tener mucho cuidado con ellos, porque la madera sí que penaliza. Los errores los pagas. A lo mejor no los pagas ahora, pero los vas a pagar dentro de unos años, seguro, ¿no? Entonces, bueno, te requiere de ese conocimiento, de saber cómo deben hacerse las cosas. El cómo hacer es muy importante. El cómo queda, o cómo se hace al final, o las aportaciones que puedes recibir por parte de los oficios y tal, bueno, pues bienvenida sea. Y a veces pues te lo encuentras y tienes que decidir, ¿qué hago con esto? Pues bueno, tampoco es tan importante, o eso, le das la vuelta, ¿no? Y intentas estar. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje, ¿no? El resto debes saberlo, debes llevarlo sabido, ¿no? Mal. Sí, nosotros sí, yo estoy de acuerdo creo que los dos, con el tipo de grado de error, ¿no? Muchas veces son parte del aprendizaje, es más, nosotros mismos intentamos jugar y saber a ver qué pasa, ¿no? Creo que lo principal de esto, y comparto con nuestros compañeros, es ir mucho a obra. El estar siempre apegado a la obra te hace, bueno, pues ir navegando, ir viendo que diferentes errores, ¿no? Pues tendrían que ir solventándose de un modo o de otro, ¿no? Y hacer que ese timón vaya girándose. A nivel de 2 grados de error que tuvimos en la vivienda, objeto de la presentación, hubo uno que depende de los ojos de quien lo mire. Me acuerdo de que estaban acabando de encofrar el muro, que iban a hormigonar toda una única pieza en uno de los laterales y que estábamos a la espera, ¿no? De ver esa textura, esa tabla. Y bueno, el constructor estaba encantado. Entonces estaba sacando pecho de que esos muros los hacía él, vamos, como si fuera perfecto, iba a quedar niquelado. Ya nos manda una foto, nos dice, estamos desencofrando, hay unos problemas en la textura, estoy jodido, ¿sabes? Venir a verlo. Claro, Iago y yo llegamos allí, vimos el muro, es que no nos podía gustar más. Es que nos estaba encantando, es que esos errores de los que él hablaba, pues ya se nos iba la mano a tocarlo, ¿sabes? Era súper expresivo, hablaba de la realidad del proceso constructivo y claro, era, no toques nada, déjalo así, porque habla de la realidad de un proceso, ¿no? Y hay que asumirlo como tal. Después hablábamos, ahora toca explicárselo a los clientes. Pero bueno, ese ya es otro salto, ¿no? Ya no depende solo de nosotros. Sí, a veces también, aparte del error, lo que comentabas, de ser un poco abiertos o adaptarse a esos cambios durante la dirección de obra. Como por ejemplo, lo que comentábamos durante que era un error, bueno, no era un error porque no se pudieron hacer cartas, pero que de repente nos aparecía ese espacio elevado. Al final resulta que ahí había una roca que no había manera de quitar. Había manera, pero era muy costosa. Entonces hubo que reacondicionar toda esa planta, que al principio era una planta, y reacondicionar también la posición de la escalera, y creemos que quedó mucho mejor el proyecto de cómo estaba planteado inicialmente. Y nos ayudó a configurar esa secuencia de espacios, esa ascensión, y que de primeras en obra fue una putada. ¿Qué hacemos ahora?
pero la verdad que es como el estar siempre abiertos en obra y estar como admitir esos cambios creo que es fundamental, porque al final en una obra, vamos, al menos lo que nos hemos encontrado por ahora, es muy difícil, por no decir imposible, que todo vaya rodado y que no aparezcan este tipo de cosas, bien sea por temas que aparecen en obra o por presupuestos, que a veces tienes que cambiar de una cosa a otra y conseguir que al final la cosa siga funcionando. Esto que es lógico en obra privada, ¿no? También se acaba convirtiendo en un problema cuando es obra pública. Ahora estamos con un astillero y claro, ahí ves que la rehabilitación y esos juegos de obra ya no son tanto juego, porque linkeándonos, ¿no?, a esa normativa o esos certificaciones, ¿no?, desde ya no te permiten tanto movimiento y tienes que volver a hacer otros bailes y otras estrategias para poder seguir navegando en errores que aparecerán y que sabemos que hasta que acabe la obra seguirán apareciendo. Pero claro, ya no es un cliente privado, ya es la administración pública. Entonces vuelve a haber otra normativa que carga con esos bailes que se puede ser percibido como, ¿no?, un abogado que señale que dice esto es un error, ¿no?, como el concepto de error. Y nosotros con el concepto de qué bien, pues a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Una cosita nada más en relación con eso. En Albeida, en el proyecto que estuvimos viendo, se aparecen muchos muros, ¿no? Aparecen muchos muros, muchísimos muros de fábrica. Bueno, eso a romper una lanza por los operarios, por los artesanos que trabajaban allí, carpinteros y canteros. No hay una sola gota de cemento en toda la intervención para hacer esos muros. Eso solo se puede hacer si no se cometen errores. Es decir, tiene que estar perfecto, conocer el proceso, conocer perfectamente cómo se apareja un muro de fábrica, de piedra, sin ningún tipo de argamasa, sin ningún tipo de mortero. Solo se puede hacer con el conocimiento absoluto del sistema constructivo. Pues no se caen, es decir, no aguantan. Y ahí es donde la pericia, ¿no?, a la hora después que sean un poquito más inclinados, que sean capaces de hacer un muro inclinado, como los que veíamos ahí, y que tú digas, uy, me da un poquito de miedo, y cuando llegas allí digas, qué maravilla, ¿no? Sí. Porque el sistema te lleva a algo que ya tienes interiorizado, es decir, tú estás acostumbrado a ver la arquitectura tradicional y la forma es el resultado de un proceso muy preciso. Entonces, cuando ese proceso se sigue y se sigue con rigor, el resultado es bueno. Da igual que tú ahora no seas capaz de hacer una cubierta de teja en un edificio que... los metales pues ya permiten un poquito más de tal, pero una teja... Bueno, pues en cambio llegas y ves una cubierta de una vivienda tradicional hecha con teja y parece que el edificio está escuadrado. Da igual que tenga 3 metros en un lado y 7 en otro. No ves dónde pudieron, cómo te la están colando, ¿no? Es decir, ¿y cómo pudiste hacer eso? Bueno, pues ni la cumbrera es parada al suelo, pero no se aprecia, ni el no sé qué, no sé cuánto, y las tejas y todas las piezas enteras, y dices, bueno, pues mira, qué maravilla, porque es el sistema el que lo permite, no es un trampantojo, eso, ¿no? Es decir, las tolerancias del proceso constructivo, ¿no? Sí. Claro, esto liga un poco con lo que ha empezado Eugeni, digamos, de esta excepcionalidad que de alguna forma estás revelando que la proximidad a la obra, a los artesanos, al material, ayuda a provocar estas excepciones, digamos, que no son obras que están diseñadas en un estudio con una distancia a la realidad constructiva. Y veo que aquí, digamos, por ejemplo, la manera que habéis explicado que atajáis los errores o los admitís o los controláis tiene mucho que ver con la proximidad. Sí. Hay una cosa muy bonita que a veces conseguimos en las obras, no sé si ahora está apagado. Que a veces conseguimos en las obras, y cuando eso lo conseguimos va bien, que es conseguir que la gente que está en el proceso constructivo se ilusione con lo que estamos haciendo y con lo que les estamos proponiendo, porque claro, ellos tienen oficio, desarrollan ese oficio hasta ese punto, el punto de la arquitectura popular, como comentábamos antes, ¿no?, que podría ser un poco como el punto cero. No podemos quedarnos por debajo, pero queremos ir un poquito más allá, ¿no? Si eres capaz de conseguir que ellos se incorporen a ese proceso creativo, es maravilloso. Yo creo que es la parte más bonita de nuestro trabajo cuando lo conseguimos, ¿no? Porque aparte, sí, efectivamente que en Galicia, bueno, es el caso que conocemos fundamentalmente porque trabajamos en proximidad, sí que se van recuperando oficios, ¿no? Y la gente que domina el oficio, el artesano, pues
es una maravilla cuando consigues que forme equipo contigo, ¿no? Que se ilusione verdaderamente con lo que está haciendo, ¿no? Ir un poco más allá, ¿no? Y a veces no lo consigues, pero cuando lo consigues es estupendo. Bueno, yo quería comentaros algo, a lo mejor haciendo un poco un giro al debate. Durante la lectura de la memoria, me he leído las dos memorias que tenéis, incluso los textos, y claro, incluso lo que estáis comentando, aparece muchas veces la palabra tradición, aparece muchas veces la palabra oficio, aparece mucho la palabra artesano, pero es que yo veo los proyectos y sinceramente no me lo parecen tanto. Yo os voy a decir por qué, ¿no? Vamos, lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo, y además yo creo que es un tema que es de debate y que podemos abrir incluso a todo el público en general. Yo, por ejemplo, vuestra vivienda, pues en realidad es una forma vernácula, pero teñida de materiales modernos. Y al revés pasa con la vuestra. Es decir, es unos materiales, digamos, vernáculos con los cuales se reviste una caja, ¿no? Una caja moderna. Yo, fíjate, cuando vosotros estabais interviniendo, pues la verdad es que he cogido varias, digamos, palabras sueltas, ¿no? Y claro, vosotros en vuestro proyecto habláis de retícula, pues lo habéis comentado. En un momento dado me ha parecido oír hablar la palabra ligereza, que al final son unos elementos que están sustentados, ¿no?, en el aire. He oído también la palabra flexibilidad, he oído también la palabra espacios intermedios, incluso en vuestro proyecto he oído hablar de continuidad espacial, ¿no?, y también de muchas de las palabras que acabáis de comentar. Incluso ya no solamente eso, sino que vuestra arquitectura, vuestras cabañas, al final tienen un podium invisible sobre el cual se sustenta, que digamos que es lo más moderno que podría llegar a ver, la noción del podium, ¿no? De tal manera que al final vuestras cabañas se acaban convirtiendo en algo que no es tan específico, no es tanto del lugar. Esas cabañas al final que has reinventado la cota cero, porque habéis reinventado la cota cero, pueden ser un modelo totalmente trasladable y puede ser llevado a cualquier otro lugar. Entonces, claro, a mí la pregunta o la reflexión que yo un poco creo que debemos de hacernos es ¿qué nos está pasando? ¿Por qué en realidad, y ahora que estamos en un foro en el cual la mayoría somos arquitectos, ¿no?, ¿por qué no seguimos hablando de esas palabras que parece que de alguna manera hemos enterrado en un diccionario? Y tenemos que seguir hablando tenemos que seguir hablando de oficios, tenemos que seguir hablando de tradición, tenemos que seguir hablando con un lenguaje que probablemente sea un lenguaje que podamos lanzar para nuestros clientes, que podamos lanzar, digamos, para un entendimiento, digamos, más de gente no especializada. Esas palabras a mí me da pena que estén desapareciendo, que no hablemos de lo que es la composición en el proyecto, de que no estemos hablando de lo que en realidad es una modernidad que intentamos de alguna manera etiquetar o disfrazar, no es la palabra, pero sí camuflar con una condición, digamos, más vernácula o con eso que ahora llamamos tradición. Entonces, claro, nos hemos acomplejado, es decir, yo lo hablaba mucho con Ana y con Eugeni, ¿no?, y se lo comentaba, digo, yo es que lo que creo es que desde el año 2008 la arquitectura está sufriendo un proceso expiatorio, un proceso de pedir perdón. El edificio icónico evidentemente ha desaparecido y resulta que todo lo que ahora hacemos, pues de alguna manera lo justificamos a través de ese nuevo mantra que se llama tradición. Pero en realidad seguimos haciendo el mismo proyecto, ¿no? Seguimos haciendo el mismo proyecto. O sea, no podemos llamar tradición a una casa hecha completamente de hormigón y con esos acabados tan exquisitos y tan maravillosos, ¿no? Vuestras cabañas, pues me pasa exactamente lo mismo. No podemos llamarle tradición porque al final son unos edificios, son unas construcciones que tienen ese carácter de una vocación universal. De hecho, he visto vuestra página web y he visto que habéis hecho cabañas muy parecidas, las cabañas de Braña, las cabañas de Barranco, que son modelos muy parecidos y por lo tanto fortalecen esa teoría de que son modelos, digamos, que se pueden colocar en distintas partes del territorio, ¿no? Entonces, bueno, perdonad, es una reflexión que digamos que comparto un poco con todos, pero que yo de alguna manera, dado que esto es un foro de arquitectos, ¿no?, y desgraciadamente hoy no estamos tantos, pero yo de alguna manera sí que quiero de alguna manera reivindicar ese lenguaje que no sé por qué le estamos perdiendo. Reivindicar esas palabras, ¿no?, que a mí me parecen mágicas, que tienen que ver con ese concepto de la modernidad
que de alguna manera, no sé por qué, no sé si es por eso que llevamos muchos años agachando las orejas y entonces vamos todos vamos hablando de conceptos que etiquetamos o ponemos a nuestros proyectos cuando en realidad a lo mejor nuestro inconsciente lo que está haciendo es otro proyecto distinto. No sé si compartís ese pensamiento o podéis... Aquí una cosa, yo abriría esta pregunta también al resto, porque yo creo que este es un tema que no está estrictamente dirigido a vosotros, sino a muchos de los que estáis aquí. Con lo cual, si alguien quiere intervenir, evidentemente vosotros, pero si alguien más quiere intervenir, Pues y os invitamos, por favor, a hacerlo, porque estamos seguros que muchos de vosotros tenéis mucho que decir en este sentido, levantad la mano y os pasarán el micro, ¿de acuerdo? Yo creo que has dado en el clavo totalmente. Pues me alegro porque muchas veces dices... Me parece yo no que has sé dado lo en el es. clavo, al menos en nuestro caso, no sé qué comentarán ellos, pero vamos a ver. Bien, es cierto que hay un cierto pudor, ¿no?, a intelectualizar nuestro trabajo, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque entendemos que en un momento determinado, seguramente, no sé si de manera generalizada, pues nuestra profesión, en fin, adoleció tal vez, no sé si es el caso, nosotros reivindicamos el rigor de nuestro trabajo. Es lo que reivindicamos. Sobre todo reivindicamos eso. Y después también hay dos proyectos en nuestra web está uno solo, que son de referencia para entender el trabajo de hoy en día, ¿no? Uno es unas viviendas en covas, que son unas viviendas modulares, y otro es un concurso que no ganamos, que fue un fracaso, pero la reflexión que nos llevó a eso pues fue muy interesante, ¿no? Porque lo que proponíamos pues era un sistema de intervención, un sistema, lo que comentaba antes Fran, del organismo vivo que se mueve por contacto a través de retículas y tal, ¿no? Que son procesos, obviamente, pues seguramente bastante intelectualizados, pero que nosotros, en fin, cuando los explicamos no hablamos demasiado de eso. Y después una situación bastante frustrante de que en una ocasión en donde nosotros vivimos, por donde yo pasaba todos los días con mis niños para llevarlos al colegio, pues querían hacer una operación urbanística absolutamente lamentable en donde en unas viviendas, unos clientes nuestros, pues formaban parte de la Junta de Compensación, nos encargaban nosotros, pero como no teníamos mayoría, el proyecto lo iban a hacer otros. Y el espacio público que ordenaba todo eso era una rotonda. En el estudio nos cabreamos, tuvimos una intervención muy dura en el despacho de un compañero, y recuerdo a Mane, nosotros tenemos un tercer socio que es ingeniero, que nos dijo: Alfonso, tenemos que idear un sistema que nos permita responder rápido a estas actuaciones. Es decir, tener algo muy rápido para poder criticar al que no lo está haciendo correctamente, ¿no? Y todo eso está muy presente en nuestro trabajo. Es decir, nosotros a veces decimos que trabajamos con un abecedario muy limitado, y solo podemos construir determinadas palabras, no podemos construir más. Esto nos recuerda, es una broma que tenemos en el estudio cuando en Mujeres al borde de un ataque de nervios, el protagonista le dice a Chus Lampreave: mire, si viene al señor aquí, dígale que no me ha visto. Y Chus Lampreave le dice: ay, no, yo no puedo mentir, yo soy testiga de Jehová y no puedo mentir. Ya me gustaría a mí poder mentir, ¿no? Nosotros exactamente igual, ya nos gustaría a nosotros poder usar todo el abecedario. No podemos, somos uno pequeño, ¿no? Limitado, ¿no? Porque vamos tal. Pero es muy preciso lo que comentas, y a lo mejor hay algo de pudor, ¿no? Bueno, no nos pongamos estupendos, porque, ¿sabes? No lo sé. De todas formas, esa tradición sí que está muy presente, sí muy presente, ya no tanto, claro, no tanto en la formalización final, ¿no? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Cómo vas llegando a esas conclusiones, pero sí en el proceso, mucho. Es decir, una obra como esta, o sea, abstrayéndonos, evidentemente, con las mismas letras construyes un libro totalmente diferente, ¿no? Es decir, evidentemente, no estás buscando, buscas argumentar, no situarte. Y entonces el resultado al final es el resultado de un proceso, y es el que es. Y claro, seguramente es un lenguaje más contemporáneo, pero las letras son las mismas, y cómo se escribe también. Y lo es, ¿eh? Es decir, el proceso de Albeida, por ejemplo, es decir, si nosotros tenemos que hacer un muro de piedra, o hay que reconstruir un muro, o trabajarlo, o se hace así, o se hace de otra forma. Es decir, totalmente diferente. Pero en ningún caso, bueno, no puedes cometer el error, nosotros así lo vemos,
de intentar solamente quedarte con la superficie, ¿no? Entonces, en ese proceso, al final pues, el resultado pues, es diferente, claro que es diferente, pero el camino y la reflexión es una reflexión lógica, como lo que soportó siempre esa arquitectura tradicional, que también reivindicamos, no en forma, pero sí en el camino. El camino, o sea, la racionalidad tan absoluta de esa arquitectura tradicional, que todo obedece a una necesidad y tiene un camino, eso es un poquito lo que nos lleva a soluciones totalmente diferentes, ¿no? Y sí es portable. Sí es portable porque al final creas, o sea, estableces unas pautas, creas un camino. Porque los problemas son siempre muy parecidos, no son tan diferentes, ¿no? Y entonces, pues al final tienes un vocabulario un poquito más limitado, porque obedece a una formalización muy concreta, provocada por un sistema muy concreto, ¿no? Y una forma de intervenir, pero que da soluciones muy diversas, ¿no? Si lo sabes llevar bien, bueno, si tienes un hilo conductor, pero después el resultado, pues a veces es muy diferente. Por favor, el micro, que no se oye nada. Vale, lo que comentabas de tradición, que en parte, yo creo que cuando hablamos de tradición, este proyecto es más desde un entendimiento del posicionamiento en el lugar, el entendimiento del territorio, la escala, la tipología, más que, por ejemplo, los sistemas constructivos en sí, o temas que evidentemente no son tradicionales y, de hecho, a nivel de rehabilitación incluso, pues podrían ser cuestionables, o habrá gente que los cuestiona por el enfoque que se ha hecho, pero yo creo que sí se ha buscado como esa dualidad desde un principio en una visión de esa tradición, desde entender sobre todo eso, pues los oficios, el lugar, elementos, y entender como una capa más ahí y en esa manera de posicionarse tanto en el paisaje como de intervenir en él, no en sí de ese uso de los sistemas constructivos o de incluso la tipología de la vivienda. Es una vivienda que se adapta a una manera de vivir de hoy en día, no se adapta a la manera de vivir de antes, ni da la espalda al mar, como solían hacer muchas veces las viviendas en Galicia, que se protegían de él y no se abrían a él, que muchas veces sorprende cuando se ve eso en el paisaje. Entonces, un poco, bueno, no sé si... No, digo que sí, lo que comenta Iago, ¿no? Y completamente de acuerdo. Lo único que querría puntualizar es que quizá, y volviendo al lenguaje, podríamos hablar de la tradición o del oficio, ¿no? Casi como esos pilares que decías que nos respaldamos o que acuñamos como nuestros, pero creo que al final hablamos de respeto, ¿no? Y es casi como de respeto desde la perspectiva constructiva, a entenderlo, desde el respeto a una frase manida, ¿no? A lo que hemos heredado del pasado, pero al final todo este respeto es la base para una investigación. Y al final, bueno, nosotros lo decimos muchas veces, que va a la marcha, quiero decir, quieres dar un paso más, ver hasta dónde puedes llegar, pero quizá siendo consciente de si ese respeto a veces nos ata de más, porque lo hemos llegado a comentar, ¿no? Y entonces a partir de ahí valorarlo y romper, ¿no? Romper con ello y ver qué partes tienes que conseguir o qué partes no, para no quedarte acotado, ¿no? Dentro de esa tradición del oficio. Pero creo que son, vamos, como elementos indispensables a nuestro día a día, a la hora de construir o a la hora de pensar el proyecto desde cero. Pero como parte del proceso, ¿no? El fin es dar algo más, ¿no? Cuando hablábamos de las obsesiones, de buscar los espacios, que al final, bueno, pues son casi como particularidades, ¿no? Que también nosotros mismos decimos, claro, nos estaremos obsesionando. Joder, ya, son las 4 de la mañana, apaga el WhatsApp. Pues sí, te das cuenta que te estás obsesionando, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero forman parte como de ese lenguaje final que quieres perseguir, no porque busques un resultado formal, ¿no? Sino porque, bueno, pues intentas ver hasta dónde puedes llegar, pero sin olvidarte de todo lo demás. Muy bien. Mira, María, perfecto. Si podéis pasar el micro. María Castrillo era una de las integrantes del jurado del panorama de obras, con lo cual ella sabe de dónde aparece todo esto. Sí, y además me estaba sugiriendo una cosa. Bueno, voy a empezar por daros las gracias a los organizadores y a los comisarios por traernos este congreso aquí, que la verdad es que me parece absolutamente coherente con el lema que habéis elegido para la Bienal, y yo creo que hace que yo interpreto España vacía, España llena como un país de desequilibrios territoriales, ¿vale? Entonces yo creo que trabajar
contra los desequilibrios pasa también, por ejemplo, por distribuir la centralidad del Congreso. Y eso me parece que es muy, muy importante y muy de agradecer. Y en la misma línea estaba planteándome si lo que estamos escuchando a través de la mesa de debate no es, en cierto modo, también una especie de trasunto de esos desequilibrios territoriales. Insistimos en la actividad, la demografía, de la España llena, la vacía, la rural, la urbana, pero en las intervenciones que estamos escuchando, a través de las obras que nos habéis mostrado, yo me pregunto si en el fondo no también se ven esos desequilibrios en otras facetas. Por ejemplo, me preguntaba si cuando hablamos de la actitud de los técnicos municipales frente a una propuesta y surge el hecho de la cultura que ha generado el Consorcio Santiago, no estamos asistiendo a un distinto reparto también de la cultura arquitectónica en función de lo que pasa en ciertos centros y lo que pasa en ciertas periferias. Y en el caso del lenguaje, quizá puede, es una pregunta, quizá puede también pasar lo mismo, es decir, que trabajando en medio más rural os veis más obligados a legitimar la actuación utilizando un lenguaje que no utilizaríais si estuvieseis trabajando en un medio más urbano. Esto es una pregunta, con lo cual voy contra... No estoy diciendo exactamente lo mismo que Óscar, porque la cuestión es, ¿cambia el lenguaje cuando cambia el contexto? Esa sería un poco la pregunta. No el contexto digamos, ideológico de la arquitectura, sino el contexto concreto en el que se está trabajando. Sí. Bueno, cambia el lenguaje cuando cambia el contexto. Debería cambiar, ¿no? Parece lógico, ¿no? Es decir, el contexto, a nosotros ese diálogo con el contexto nos parece siempre muy interesante. Entendemos la arquitectura de esa manera, ¿no? En un diálogo permanente con el contexto. Por lo tanto, si intervenimos en otros sitios, pues el lenguaje se adapta seguramente a eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que nosotros eso, lo que tratamos de explicar es que necesitamos herramientas reconocibles para provocar ese proceso, ¿no? Y nuestra arquitectura no tiene siempre seguramente la misma presencia o la misma apariencia, ¿no? Pero los procesos que están detrás de acercamiento al lugar y de las herramientas que utilizamos son siempre pues, muy parecidas, ¿no? Entonces, ¿el lenguaje se adapta? Pues sí, nosotros creemos que se adapta, pero las herramientas que utilizamos y la manera de acercarnos a nuestro trabajo como arquitectos sería exactamente igual en un medio rural que en un medio urbano, que en la casa más humilde que en el edificio más sublime, ¿no? Con el mismo respeto, pero con las armas que utilizamos, ¿no? O sea, con las armas, perdón, con los instrumentos que utilizamos, ¿no? ¿Por qué tomamos como referencia, en nuestro caso, en el caso de Fran y mío, la arquitectura popular? Porque a nosotros nos parece que es como un punto cero. Es un punto cero de referencia, ¿no? A ver si somos capaces de ir un poco más allá, ¿no? De lo que nos daba esa arquitectura. A ver si somos capaces de ir un poco más allá. Lo que procuramos es no quedarnos nunca por debajo de eso, porque eso hablaría de un desconocimiento del oficio que a nosotros nos parece imperdonable. Lógicamente después hay lo que comentaba Óscar, composición, hay un oficio como arquitecto, ¿no? De unas plantas, unas secciones, una manera de situarse. Todo eso, claro, lo damos por descontado, ¿no? Es nuestro oficio como arquitectos, ¿no? O sea, el lenguaje, pues sí, se adapta, claro que se adapta, yo creo, ¿no? Tenemos que tener esa flexibilidad y ese conocimiento, ¿no? A veces lo consigues más y otras veces lo consigues menos, claro. Pero sin... Quiero decir, es muy importante cuando afrontas un proyecto en un lugar o en otro lugar, es evidente que las circunstancias son diferentes y aunque el proceso sea similar, pues el resultado lo va a ser. Pero no con las manos atadas. Es decir, en ese sentido, nosotros trabajamos con la misma libertad en un espacio en el que entendemos se va a entender mejor, seguramente que en otro distinto, ¿no? O sea, las limitaciones son las que nos ponemos nosotros, nada más, y no nos ponemos limitaciones de ese tipo, a las que creo que te estás refiriendo. Sí. Sí. No. Correcto. Era en relación con lo que decía Óscar.
aparece a lo mejor referencias a la tradición y la pregunta es, ¿pero aparecen solo cuando estamos trabajando en medio rural y a las referencias, digamos, más a aspectos más de la modernidad arquitectónica aparecen más cuando estamos en medio urbano o no? O sea, si hay una relación directa y cambia el lenguaje, me refiero al lenguaje no arquitectónico, sino al lenguaje del discurso que lo justifica, que lo legitima, si cambia o no cambia según donde esté. Lo que pasa es que sí puede pasar, perdona, que cuando trabajas en medios más rurales, el punto de partida es mucho más homogéneo. Entonces, bueno, pues a lo mejor es un poquitín más cuidadoso a la hora de intervenir, ¿no? Pero era lo que decía Fran, nosotros no tenemos ningún tipo de prejuicio en ese sentido con respecto al lenguaje, ninguno, porque entendemos que es, bueno, casi una parte esencial de nuestra formación, ¿no? Y hay una diferencia muy grande entre un papel en blanco, o casi en blanco, y un papel que ya está acabar un dibujo. Y en este caso es un poco, la diferencia puede estar ahí, no es lo mismo, espacio urbano, como Santiago de Compostela. El micrófono, por favor. Eso no es lo mismo, un espacio urbano que podamos entender como urbano, como puede ser casco histórico de Santiago de Compostela, que se tiene ese proceso, que, yo qué sé, una manzana en Coruña, en un edificio de viviendas, claro, pues evidentemente el papel está mucho más limpio que el que te vas a encontrar en una aldea. Entonces, oye, no partes de lo mismo, entonces pues también te condiciona el camino, ¿no? Pero bueno, eso. Sin las manos atadas, ¿eh? No, en eso no. Una última cosa, y ya os dejo porque sí que procuramos también a veces en esos contextos, no tanto en los urbanos, porque pasaríamos más desapercibidos, pero sí en estos contextos más homogéneos, de menuda escala, no llamar la atención por llamarla, y eso es distinto. O sea, no llamarla a propósito, ¿no? Nosotros procuramos huir de eso, ¿sabes? O sea, nos preocupa que nuestro lenguaje llame la atención desproporcionadamente, ¿sabes? Porque nos parece un acto de soberbia que nosotros no somos así. Y yo un poco más que él, pero dices, pero ¿sabes? O sea, no lo buscamos, tampoco no lo buscamos, ¿sí? Vale, nos estamos quedando sin tiempo. Yo no sé a vosotros, a mí me está pasando volando. Una intervención más, Josep, ¿verdad? ¿Que querías decir algo? Bueno, dos comentarios, como han habido como dos temas de debate, dos comentarios intentando ser como rápido, ¿no? El primero, que era sobre el tema, ¿no?, de la confrontación a veces, ¿no?, con los agentes que existen en cualquier proyecto. Yo siempre digo que intento entender la arquitectura como el judo, ¿no?, que es aprovechar la fuerza del otro a favor tuyo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que entender las restricciones como oportunidades. Y hay que acercarse a veces, o al menos es mi forma de trabajar, más a proyectos sistema que proyectos forma. Los proyectos forma les es muy difícil adaptarse y reconocer esas restricciones como oportunidades, mientras que los proyectos sistémicos lo que hacen es adquirirla y convertir la excepción en regla. Por lo tanto, creo más en los proyectos sistema que los de forma, en el proceso que el resultado, porque son capaces de entender como el judo la fuerza del otro a favor tuyo. Y sobre el segundo tema, sobre el tema de lo vernáculo, creo que igual que tanto la arquitectura vernácula como la arquitectura animal tienen un valor, aparte del oficio, lo artesano y tal, que es la capacidad de síntesis sin escapar de la complejidad. Y para mí eso es lo más interesante. Es decir, no hacen nada más que lo necesario sin ser simples, sino que precisamente aceptando la complejidad. Yo creo que ahí es donde está más el tema que en si realmente se construye de una forma tradicional o artesana, o etcétera, ¿no? Yo creo que la contemporaneidad está precisamente en ese valor, ¿no?, en no huir de la complejidad, entendiendo la síntesis de ese tipo de arquitecturas. Mira, te me has adelantado porque yo quería cerrar este primer debate justamente sacando la palabra sistema. También como introducción a las obras que veremos esta tarde, de Josep, de Emilio y Abraham. Yo creo que ahí en el debate a lo mejor podemos desarrollar el tema de estos proyectos sistema. Yo creo en el fondo, porque, bueno, tú lo sabes, Josep, pensamos muy parecido, que cuando se está hablando de construcción, de rigor, etcétera, etcétera, tradición incluso, al final estamos hablando de un sistema. Y ese sistema, ¿no?, y ahora ligándolo con lo que tú decías, María, a lo mejor ese sistema
se cristaliza en un lenguaje de un tipo según un contexto y en otro, pero la lógica intrínseca, la manera de pensar todos esos proyectos, yo creo que es muy, vaya, que siempre es la misma, ¿no? Está muy clara y es muy rigurosa, ¿no? Creo que los proyectos de la tarde yo creo que nos darán juego para hablar de esto. No sé si os habéis fijado en las agrupaciones que hemos hecho. Las agrupaciones no son aleatorias, evidentemente, como todo lo que hacemos los arquitectos, nunca es porque sí, ¿no? Evidentemente hemos tenido que cuadrar pues, las agendas de cada uno y eso nos ha complicado a veces algunos paquetes que ya teníamos cerrados. Decíamos, ostras, qué buen grupo, esto funciona a la perfección. Y luego hemos tenido que cambiar algún viaje de alguno de vosotros. Pero yo creo que todavía consiguen tener, ¿no? Yo creo que se ha visto en la presentación de los dos proyectos de esta mañana, yo creo que lo veremos en la tarde y lo veremos en los siguientes paquetes y debates. Con lo cual, bueno, muchas gracias a todos. Hacemos una pausa. Los comisarios tenemos que ir corriendo a la Escuela de Arquitectura a inaugurar la exposición de PFCs. Si alguien quiere apuntarse, está totalmente invitado. Si no tenéis tiempo, ahora voy, un segundo. Tenéis tiempo hasta las 4:30, ¿de acuerdo? Podemos comer aquí también. Y a las 4:30 volvemos a las 4. Lo hemos adelantado. Venga, perfecto. Pues a las 4, ¿de acuerdo? Con lo cual, volvemos a vernos a las 4 y con algunos de vosotros nos vemos en la comida aquí mismo. Gracias a todos.